media calle y no por el paso peatonal o no respetar el reglamento de tránsito son dos ejemplos de cómo puede violarse una norma jurídica. Respetar cualquier ley, sea federal, estatal, un reglamento o un bando de gobierno, no es cosa fácil. Porque si un gobierno no cumple a sus gobernados, también se viola una norma legal. Hay incumplimiento en la ley pues, cuando hay insatisfacción de las personas o de grupos sociales, cuando la misma no responde a determinados fines que en la sociedad son reconocidos. Pero no solo se incumple con la ley cuando entra en vigor, sino que al emitirla el Senado o la Cámara de Diputados, si la PGR o algún gobierno estatal o municipal la considera ilegal, puede impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los factores es el de la falta de técnica legislativa, que la ley esté mal hecha. Otro, que sea contraria con otros textos normativos o que no desarrolle los instrumentos necesarios para que se cumpla. El incumplimiento de la ley puede derivar incluso en impunidad. Por eso, los expertos insisten que las clases de civismo no deben salir de las aulas para que seamos mejores ciudadanos. Hansel García en la Cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Estamos conversando con el senador Francisco Arroyo Vieira y con el doctor Mario Álvarez Ledesma acerca de cuándo puede obedecerse y cuándo no puede obedecerse una ley, o cuándo debe, o cuándo no debe obedecerse una ley. Y hablábamos de la objeción de conciencia, y hablábamos de la desobediencia civil, y tocabas temas importantes, que a veces no se han tocado las leyes por alguna razón política. Pensemos, por ejemplo, y déjame saltar de un tema a otro, en el servicio militar. Si una persona dice, yo soy pacifista, mi familia es de paz, y a mí se me obliga a hacer el servicio militar, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo, Francisco? A ver, en la actualidad hay varias iniciativas de ley para reformar el 24 de la Constitución, de tal suerte de integrar a nuestra Carta Magna la libertad religiosa, la libertad de creencias. Luego entonces habrá ciertos seguidores de algunas religiones que, por ejemplo, estén impedidos por sus creencias a vacunarse, por ejemplo, o a tener una transfusión, o a rendir honores a la bandera, o a rendir honores a la bandera, como el caso de unos muy conocidos. O bien lo que ya dijimos, por objeción de conciencia religiosa, un asunto de un legrado, un aborto u otra cuestión. Entonces, sí, la discusión es esa. La discusión es, un maestro puede en determinado momento brincarse algún capítulo de cierta, rama de la biología en razón de su objeción de conciencia. ¿Y tú qué piensas? Pues estamos siendo de tal suerte cuidadosos de que si bien la libertad de creencias pueda estar en la Constitución, ésta tenga los límites que la propia Constitución le impone. Pero no estaremos abriendo una puerta, Mario, para que la gente diga, a mí mi conciencia me impide pagar impuestos, no, mi religión me impide pagar impuestos, no los voy a pagar. Hay una serie de limitaciones muy claras, mira. Platícanos de ellas. Mira, vamos por partes, para aterrizarlo mucho y que esto quede de comprensión general. Mira, una ley en principio debe ser justa. Aunque la justicia es un tema debatible. Relativo, pero hay criterios que son de algún modo extendidos y que se aceptan. Mira, hay un principio básico, las sociedades, decía algún autor por ahí famoso, no son clubes de suicidas. Entonces hay valores que las sociedades tratan de propugnar para continuar adelante, son de sentido común. Entonces, cuando las leyes son injustas, generalmente van acompañadas de una falta de legitimidad en su cumplimiento. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. ¿Se acordarán de aquel famoso registro de automóviles, el RENAVE? Sí, claro. El RENAVE fue de tal manera atentatorio contra lo que la gente creía y consideraba, les parecía tan terriblemente injusto, que la gente no lo asumió y simplemente no se cumplió con esa norma. Y eso obligó a las autoridades a derogar este tipo de mandatos. Entonces, de modo práctico, la justicia no es una cuestión que tenga que ver con el sexo de los ángeles, es una cuestión que tiene que ver con problemáticas cotidianas y que tiene que ver con aspectos que están íncitos en las preocupaciones de la sociedad. Ahora, tú me preguntabas, y en los temas de limitación que pudiera tener. A ver, hay una serie de objetivos de interés público que busca la ley, que deben compaginar con los derechos individuales. Y esa frontera es muy complicada, por eso el senador hablaba de una cuestión realmente muy técnica. ¿Hasta dónde un derecho individual puede oponerse a un derecho colectivo?
Bueno, la Constitución puede decir, siempre y cuando a esa persona no le vulneremos su dignidad, no niegue su condición de ser humano. Esto es difícil ponerlo en la práctica, pero se puede aterrizar. Por eso los tribunales constitucionales lo que hacen es, al aplicar la ley, poner casos concretos que de alguna manera le permiten al ciudadano y a los abogados entender cómo es que se hace esta combinación difícil. Dice Mario hablando del RENAVE, como la gente no lo obedeció, hubo que dar marcha atrás. Y conocemos un montón de asuntos, Bueno, Francisco. el fichaje de los niños. Bueno, o por ejemplo, cuando se claro. expropió una serie de terrenos para hacer un aeropuerto, a la gente no le gustó y el gobierno da marcha atrás. ¿Esto es entendible en un Estado democrático de derecho? ¿Qué está fallando ahí? Siempre que hacemos la ley, la modificamos o la creamos, tenemos en cuenta una frontera que es fundamental, el bien jurídico tutelado. Tenemos que preguntarnos cuál es el bien jurídico de esta norma. Es la libertad, son los derechos de expresión, es la salud, es la vida, es el patrimonio. ¿Cuál es el bien jurídico a tutelar? Y hay teorías muy bien establecidas respecto a qué es un bien jurídico y qué no es. Yo dijera, es todo aquel que nos permite vivir en armonía y en paz. ¿Qué nos da la ley? La posibilidad de que el hombre como ser humano se desarrolle y finalmente sea feliz. Esto un poco es el sexo de los ángeles, pero si lo aterrizamos, vemos que es la única manera de que una sociedad tan compleja como la nuestra pues pueda tener derechos no en pugna, sino en concordia. Hay maneras, Gerardo, de aterrizarlo mucho. Mira, el derecho es una técnica muy básica, elemental si tú quieres, que logra tres cosas al aplicar normas jurídicas. Ordena conductas, iguala conductas y da cierta certidumbre respecto de lo que la autoridad puede hacer y los ciudadanos pueden hacer. Pero no está vacía de contenido. Hay un otro nivel. Esa ordenación, aseguramiento, igualación de conductas busca, lo que dice el senador, un bien que sea generalizable. Y hay algunos que son muy claros. La salud, la educación, el bienestar general, por ejemplo, del medio ambiente. Entonces, cuando tú hablas de una norma justa, no estás hablando de una cosa tampoco tan alejada de la realidad. Estás hablando de una norma que al ordenar, asegurar, igualar, lo que hace es propugnar por algunos valores que son evidentemente compartidos. Pero la justicia cambia de sociedad en sociedad. En una sociedad islámica, por ejemplo, parece justo que una mujer que se casa con una persona no religiosa se le apedree. Es frecuente en Turquía o en algunos lugares muy fundamentalistas que la propia familia apedrea a la hija. Hace poco se condenó a una mujer a morir apedreada porque la gente considera que era justo y la gente hablaba y abogaba por la mujer y decía, no se meten en estos temas. Pero vamos a un corte y volvemos a seguir platicando de ello.